Cada uno puede pensar que el propósito es como una meta, pero yo veo el propósito más como un proceso en el que vamos avanzando, cumpliendo metas. Y para eso quiero que tengamos en cuenta o pongamos un ejemplo del propósito del pueblo de Israel. La palabra es muy clara en decir que se espera de Israel que sea una nación santa, un pueblo apartado para Dios, una nación que le dé a conocer a las demás naciones quién es el Dios viviente, una nación que con el tiempo vaya preparando el camino para nuestro Mesías. Pero ese era el propósito grande, porque los propósitos de Dios siempre son muy grandes, o sea, no están dentro de nuestro comprender, de nuestra imaginación. ¿Y cómo podemos decir que arranca el propósito con Israel? Entonces, recordemos a Abraham. Y Abraham, ¿qué le dice Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra a la que yo te voy a llevar. Y eso es lo que hace Abraham. Sale de la tierra de Ur de los Caldeos y se va a esa tierra que Dios le prometió. Y llega a vivir a Canaán como extranjero. Pero digamos que ya ahí se cumplió una meta que me va a llevar al propósito. Luego, ¿qué hace Dios? Le dice a Abraham, no te preocupes, mira las estrellas del cielo, tan grandes y numerosas como las estrellas del cielo va a ser tu descendencia. Y en Canaán empieza aún Abraham viviendo como extranjero, tiene su hijo Isaac. Isaac tiene sus 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tiene sus 12 hijos, que son los que conocemos como las tribus de Israel. Pero en Canaán hubo una gran hambruna. Entonces tuvieron que salir de Canaán y se fueron para Egipto. En Egipto lo recibió uno de sus descendientes, José, y les dio una tierra en la que podían estar cómodos con sus ganados. Y allí el pueblo de Israel progresó muchísimo y aumentó en cantidades impresionantes su descendencia. Tanto que el rey de Egipto le dio miedo. Le dio miedo ver ese pueblo tan grande, tan numeroso, tan fuerte, tan bendecido. Y entonces buscó la manera de controlarlos. ¿Y cómo lo hizo? A través de un yugo de esclavitud muy fuerte. Entonces viene la siguiente meta. Hay que liberar al pueblo de Egipto. Y Dios libera al pueblo de Egipto con unas manifestaciones de poder que solamente podemos ver en esta parte de la Biblia. Manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios. Entonces digamos que fue otra meta que se alcanzó. El pueblo salió de Egipto y salió libre. Pero entonces ahorita, ¿qué pasa con el pueblo? Entra al desierto. Y nuestro pastor en la prédica de 7 desiertos nos indicó que ese paso por esos 7 desiertos que buscaba. El pueblo de Egipto físicamente, el pueblo de Israel, físicamente sale de Egipto, pero eso no significa que Egipto haya salido de su corazón. Y entonces el pueblo pasa por 7 desiertos. Y esos 7 desiertos que buscan, que Egipto salga del corazón del pueblo israelita. Al llegar al último desierto, que es el desierto de Sin, nuestro pastor nos decía que ya por fin el pueblo estaba libre y estaba empezando la conquista del territorio que inicialmente se le había prometido a Abraham. Allí empieza este mensaje. Los reyes que vamos a tener que derrotar en nuestro camino a cumplir con este propósito. ¿Y en dónde estábamos? Nuestro pastor nos dijo que terminábamos en el desierto de Sin. El desierto de Sin fue el 7º desierto y fue en el desierto en el que el pueblo aprendió que toda la provisión provenía de Dios. Pero bueno, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Están antes de cruzar el Jordán. Ellos no tenían planeado irse a la guerra con todas las personas que vivían en esa parte del Jordán. Ellos necesitaban caminar hasta el cruce del Jordán para conquistar la tierra prometida. Pero entonces, ¿qué pasa en ese momento? Ahí vamos a encontrar 5 reyes de los cuales vamos a hablar, y son 5 reyes que le hacen oposición al propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Llegar a pasar el Jordán, a conquistar la tierra prometida.
¿Cuál es el primer enemigo que se encuentran? Se encuentran con Amalec. ¿Y dónde se encuentran con Amalec? En el desierto de Sin. Y en este momento me queda a mí una gran enseñanza, y es que podemos estar en un desierto y al mismo tiempo podemos estar enfrentando un gran reinado. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, pero quiere decir que el propósito de Dios va a demandar algo más de nosotros en ese momento. ¿Y qué pasa en el desierto de Sin? Amalec ataca. ¿Y quién es Amalec? Hemos conocido que Amalec es el enemigo de Dios, es el enemigo del pueblo de Dios. Amalec es un pueblo nómada que mantiene en el desierto, y lo que hace es que va asaltando a aquellos, ¿cómo decirlo?, aquellas personas que lo van atravesando. Y al momento en que los asalta, lo que hace es que le roba todo. Le roba sus pertenencias, le roba sus recursos. Pero Amalec tiene una particularidad. Amalec no te ataca de frente. Amalec te ataca desde tu debilidad. Vamos a leer Éxodo 17:7. Dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Bueno, entonces, ¿cómo ataca Amalec? ¿Recuerdan cómo organizó Dios el pueblo para cruzar? Los organizó las tribus, tenían 3 tribus, enfrentaban cada flanco. Pero de todas maneras, en un camino tan largo siempre hay rezagados, y Amalec ataca a los débiles, a los que se quedaron atrás, a los que están rezagados. Amalec es de esas personas que atacan sin provocación. ¿Pero por qué atacan? Porque necesitan algo que tú quieres, que tú tienes, algo que para ellos puede ser significativo. Amalec representa un espíritu que siempre busca oponerse al espíritu de Dios, simbolizando obstáculos espirituales. Amalec también significa una duda irracional que llega un momento en que nos hace perder por completo el norte y la visión que tenemos hacia dónde vamos. Entonces, Amalec puede ser una fuerza inclusive interna de nosotros que nos dice: no lo vas a poder lograr. Mira que te pude atacar en tu debilidad. Amalec no solamente es una fuerza o un espíritu, Amalec podemos ser nosotros. ¿No les ha pasado que una persona se acerca, te conoce, detecta tu debilidad y por ahí te ataca? En determinado momento hemos enfrentado ese Amalec, y ahorita les hago una pregunta. ¿También hemos sido Amalec? En nuestro deseo de conquistar algo que la otra persona tiene, hemos visto su debilidad y nosotros hemos optado también como Amalec. ¿Cómo vencemos a Amalec? Vamos a leer Éxodo 17:8. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a uno de los hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Miren lo que dice el versículo: escoge a algunos hombres para salir a pelear. Josué no se fue con todo el ejército, se fue con algunos hombres. ¿Y qué le dice Moisés? Mientras tú estás peleando, yo me voy a la colina y voy a tener la vara que Dios le dio y lo voy a tener en alto. Entonces, ¿cómo vencemos a Amalec? Con la fuerza de ir a enfrentar a nuestro enemigo, pero al mismo tiempo con una adoración a Dios. Y Amalec también nos lleva a pensar en que no podemos ser tan autosuficientes. Miren que Moisés se va solo con su vara a tenerla en alto. Pero ¿qué nos dice la palabra? Leamos Éxodo 17, 11 y 13. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba él la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se les cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron
las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Entonces, no es solamente ir a pelear y no es solamente ir a adorar, es que también nos apoyemos en nuestros hermanos en la fe para que nos ayuden en esa intercesión. Aarón y Hur no estaban en los planes de Moisés, mas sin embargo ellos vieron la situación y que dijeron: Moisés me necesita. Y se dieron cuenta que cuando Moisés tenía los brazos en alto, Josué podía vencer, pero cuando los bajaba, ahí perdían. Entonces aquí también es importante que para reconocer que Amalek necesita ser vencido, necesitamos una unidad y un apoyo. ¿Y una unidad y un apoyo en quién? En nuestros hermanos en la fe. ¿Quién más que ellos nos pueden ayudar a orar y adorar mientras nosotros enfrentamos al ejército de Amalek? Amalek también puede representar todas esas luchas internas que intentan apagar la fe. Para avanzar en el propósito debemos aprender a depender de Dios, incluso en la debilidad. Segundo rey. Vamos a hablar de Arad, el que roba la identidad. Vamos a leer Números 21:1. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, oyó que los israelitas se acercaban por el camino que atraviesa Atarim. Así que atacó a los israelitas y tomó a algunos prisioneros. Bueno, yo les pido que nos situemos en la situación en la que estaba el rey Arad. Yo estoy segura que los avances en las comunicaciones no eran a ese punto, pero los seres humanos siempre hemos tenido una necesidad de comunicarnos y siempre hemos tenido la necesidad de llevarle el chisme al otro. Entonces, imagínense lo que se decía del pueblo de Israel. Es un pueblo muy numeroso. Salió de Egipto con grandes destellos de maravillas. Venció al ejército de Amalek y ahorita me lo encuentro yo en mis tierras. ¿Qué hizo el rey Arad? Ni siquiera pensó, ni siquiera dijo, bueno, ¿qué será que ellos quieren? No, de una. Sin pensar y sin nada se fue. Y de una mandó a su ejército a pelear. ¿Qué pensaba Arad? Yo estoy aquí muy cómodo, en mi palacio, tengo muchas tierras, muchos esclavos, estoy bien. ¿Qué era para Arad, el pueblo de Israel? Una gran duda que ponía en peligro todo aquello que él apreciaba. Pero esa duda había que aniquilarla. Y de esa manera, ¿qué pretendía hacer? Atacarlos. Los ataca sin ningún tipo de provocación. ¿Qué busca el rey Arad? Imagínense usted tranquilo en su sitio de trabajo y de pronto ve una persona que le puede estar, no sé, o sea, usted puede ver una amenaza en esa persona. ¿Y cómo va a la otra persona? Tiene que intimidarla, quiere imponerse. ¿Y uno cómo se impone? A la fuerza. A la fuerza para que la otra persona se llene de miedo y se le olvide qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué quería hacer Arad? Yo, ahí sí como dicen, el que golpea primero golpea dos veces. Entonces, yo golpeo primero y yo lo asusto, yo lo atemorizo y hago que este pueblo se vaya de donde yo estaba. Bueno, ¿y cómo vencieron los israelitas a este rey? Vamos a ver Números 21 del 2 al 3. Entonces Israel hizo un voto al Señor. Si entregas a este pueblo en nuestras manos, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor oyó la petición de los israelitas y les dio la victoria a los cananeos, sobre los cananeos. Así que los israelitas lo destruyeron por completo junto con sus ciudades. Desde entonces ese lugar se conoce como Horma. Entonces, ¿qué hizo Israel? Hizo un pacto con Dios. Le digo, si me ayudas a vencerlos, yo los voy a destruir y los voy a destruir por completo. Obviamente Dios cumplió con su pacto. Y en este preciso instante de la historia, Israel también cumplió. Destruyó por completo
a este rey Arad. Y entonces, ¿cómo podemos decir que voy a enfrentar a este rey cananeo? La fe y la dependencia de Dios fue vital para obtener la victoria. Y también nos llama a una obediencia y al cumplimiento de las promesas. Entonces, Arad, el que nos quiere robar la identidad, lo quiere hacer mediante la fuerza. ¿Y cómo podemos proceder nosotros? De una manera completamente diferente. Entregamos nuestras cargas a Dios y dependemos completamente de Él. Si entregamos nuestras cargas a Dios, también nos comprometemos con algo. Eso no es que yo entrego la carga y por detrás estoy mirando a ver cómo lo hago. No, yo te entrego por completo mi carga y me comprometo a no buscarla. Te entrego por completo mi carga para que tú me ayudes a vencer a este rey Arad. Arad entonces representa ese momento en que el enemigo nos quiere robar la identidad como hijos de Dios. Para caminar en el propósito de Dios, debemos recordar quiénes somos en Cristo. ¿Y quiénes somos en Cristo? Más que vencedores. Amén. Sigamos con el siguiente rey. Nos vamos con Sejón. Vamos a leer Números 21, del 21 al 23. Después los israelitas enviaron embajadores a Sejón, rey de los amorreos, con el siguiente mensaje: permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Seguiremos derecho por el camino real hasta que hayamos atravesado tu territorio. Sin embargo, el rey Sejón rehusó permitirles atravesar su territorio. En cambio, movilizó a todo su ejército y atacó a Israel en el desierto y peleó con ellos en Jahaza. El nombre Sejón significa guerrero, violencia, agresividad. Sejón es conocido por ser belicoso y por su disposición a la guerra, y aquí la palabra también nos lo dice. Israel va y le pide permiso de una manera muy decente. Permíteme, voy a pasar por tu tierra. Porque dentro de las metas de Israel no estaba pelear con estos reyes, estaba para que le permitieran el paso hasta el río Jordán. Mas sin embargo, ¿qué hizo este rey? Le dijo: no, yo no te voy a dar el paso. Y aparte de que no le da el paso, se va a la guerra con ellos. Yo me pongo a pensar en el rey Sejón y si hubiera tomado una decisión completamente diferente. ¿Qué pasa si en vez de haber enfrentado a Israel con agresividad, lo enfrento como un posible aliado estratégico? ¿Qué pasa si Sejón le dice a Israel: no hay ningún problema, yo te doy el paso? ¿Necesitas agua? Con mucho gusto te la vendo. También te puedo proveer de frutas y de cualquier producto agrícola que tú necesites. ¿Ustedes se imaginan ante Dios cómo hubiera quedado Sejón? Hagan de cuenta que es como el que se vuelve el mejor amigo del jefe. Entonces se vuelve alguien muy apreciado. Entonces, si el mejor amigo del jefe necesita algo, uno le dice: sí, claro, porque él me ayudó, entonces yo voy a procurar ayudarle también a él. Pero entonces, ¿qué hizo Sejón? Dijo: no, yo me voy a la guerra y no les permito pasar. Si el tema hubiera sido diferente, tal vez Israel hubiera tenido un gran aliado y probablemente toda la tierra de Sejón no hubiera pasado por lo que pasó. Más adelante vamos a ver cómo Israel ataca a Sejón. Leamos Números 21, 24 y 25. Así que los israelitas lo masacraron a filo de espada, ocuparon su tierra, desde el río Arnón hasta el río Jaboc. Avanzaron solo hasta los límites de los amonitas, porque su frontera estaba fortificada. De manera que Israel tomó todas las ciudades amorreas y se estableció en ellas, incluidas la ciudad de Hesbón y sus aldeas vecinas. Entonces, si Sejón hubiera tomado la alternativa de la unidad, hubiera podido seguir reinando en su tierra. Mas, sin embargo, ¿qué optó?
por la guerra. ¿Y qué pasó? Perdió todo. Perdió sus ciudades, perdió sus viñedos, perdió sus recursos de agua, que en ese momento pasaron a ser territorio de Israel. Entonces, ¿qué hizo Israel? Masacra la agresividad. Toma el control de las tierras. Entonces, ahorita yo les pregunto, ¿en qué situaciones nosotros respondemos con agresividad? ¿Qué estamos buscando proteger con agresividad? No sé, tal vez una inseguridad, tal vez un secreto que no hemos querido perdonarnos, tal vez sencillamente el que no queremos compartir con las personas. Yo les pregunto, ¿qué estamos protegiendo con la agresividad? ¿Qué estamos buscando? ¿Y qué fuerza estamos destinando a la agresividad que perfectamente podríamos destinar completamente a la unidad? Hay otro punto. ¿Nos has atacado con agresividad? ¿Cómo respondemos? ¿Con agresividad? Imagínense agresividad con agresividad, ¿eso para dónde va? No sale absolutamente nada. ¿Cómo se puede responder a la agresividad? ¿Somos agresivos? Y los invito a pensar, ¿qué escondemos detrás de esa agresividad? La victoria de Israel nos demuestra la fidelidad de Dios al cumplir su promesa. Y la derrota de Sejón es la derrota de la agresividad. Entonces, te invito a que cuando tengas un tiempo a solas con Dios, le preguntes, ¿qué estás escondiendo con el escudo de la agresividad? ¿Y cómo puedes dejar de lado ese escudo y esa fortaleza, todo lo que te implica mantener el escudo de la agresividad, y cómo puedes dejarlo a un lado? Sejón representa los obstáculos que pueden impedir nuestro avance. El hecho de que tú estés con el escudo de la agresividad te impide avanzar. ¿A dónde te quiere llevar Dios? Y tú con tu escudo de la agresividad estás completamente retenido. El agresivo tiene su escudo, tiene su armadura, tiene su arma. Entonces también requiere una gran fuerza tener toda esa infraestructura para ser agresivo. ¿Y qué pasa si esa fuerza la dirigimos de otra manera? Cuarto rey. Vamos a ver a Og, el gigante del pasado. Se dice en la Biblia que Og hace parte de la familia de los últimos gigantes que vivía en ese momento en el otro lado del Jordán. Og era el rey de Basán. Entonces a Og se le conoce como una persona grande, de contextura gruesa, alto. ¿Cómo podemos asociar eso? Como una arrogancia. No sé si se dan cuenta de las personas que son de gran tamaño, fuertes, cuando se quieren imponer, cómo se paran y te dicen como que aquí te pongo. Entonces, ¿qué hacen ellos? La arrogancia. Pero la arrogancia también es algo que te quita mucha fuerza. Para que tú construyas tu fachada de arrogancia, necesitas una cantidad de cosas para que la puedas mantener. Entonces, ¿cómo puedes vencer esa arrogancia? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a leer Números 21:33. Luego volvieron y se marcharon por el camino que se dirige a Basán, pero Og, rey de Basán, los atacó con todo su pueblo en Edrei. Entonces, ¿qué puede ser Og? El arrogante, el dominante, el que no te deja pasar. Esa figura que te vende una fachada gigante, por aquí no pasas. ¿Saben de qué me hace acordar esto? No sé si tienen en mente las cataratas del Iguazú. Es una fuente de agua supremamente grande, imponente. Eso es algo que no se puede detener. Si tú te vas a enfrentar con un gigante estilo una catarata, pues no hay nada que hacer. La catarata te impulsa, te lleva, y la catarata pasa, el agua pasa. Pero ¿qué pasa si en vez de ponerme a pelear
contra el flujo de agua de la catarata. Más bien me pongo a pensar en qué puedo hacer para aprovechar eso. Y eso es lo que hacen los brasileños. Ellos tienen una hidroeléctrica muy grande en las cataratas del Iguazú. Y lo que hacen es que aprovechan la fuerza con la que cae el agua para producir energía. Y es una energía que abastece una gran parte del país. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese gigante? Si no lo podemos detener, no podemos empezar a ver cómo lo podemos manejar para que nos colabore en nuestro fluir. Vamos a ver cómo afronta Israel este tema. Números 21, 33 al 35. El Señor le dijo a Moisés: no tengas miedo, porque yo te lo he entregado junto con toda su gente y su tierra. Haz con él lo mismo que hiciste con Sejón, el rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón. Así que Israel mató al rey Og, a sus hijos, a sus súbditos, y no quedó nadie con vida. Entonces Israel ocupó su territorio. Vencer a Og no solamente implica vencer la arrogancia, también implica aprender a canalizar esas fuerzas que estamos usando para vencer la arrogancia adecuadamente para poder dar vida, para poder avanzar. Og era un gigante, símbolo de grandes temores y heridas del pasado. Para entrar en el propósito debemos dejar atrás lo que marcó y buscar la sanidad de Dios. Les ha pasado, lo digo por mí, a mí me pasaba, que tenía un tema de mi pasado que no había sanado. Y era tan grande que no lo quería afrontar. Entonces lo dejaba allí. Y seguía viviendo, pero sabía que tenía a mi gigante allí. Y llega un momento en que el gigante se hace tan fuerte que lo tienes enfrente. Y lo tienes que enfrentar. Yo les pregunto, ¿alguno tiene un gigante en el pasado? Algo que los atormente internamente, que diga, yo eso no lo he superado, eso no lo he dejado pasar. No sé, algún trauma en la niñez, tantas cosas que pueden pasar, pero las dejamos allí y con el tiempo se van volviendo gigantes, gigantes que de un momento a otro puedes enfrentar, y ya cuando los tienes enfrente, pues la cosa se pone más difícil, así lo hubieras decidido enfrentar cuando estabas atrás. Ese puede ser Og, el rey de Basán, el que se te aparece imponente, arrogante. Y la arrogancia es algo que nosotros le estamos otorgando a esa persona. Como lo dejamos allá y no lo queremos ver, entonces le vamos dando poder. Entonces, eso que no hemos querido superar, de un momento a otro cobra una importancia tan grande, porque es que siempre hemos dicho después. Y llega un momento en el que él dice, no, yo ya estoy con toda la fuerza, ahorita me le voy a enfrentar. Y viene la arrogancia delante de nosotros a decirnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fluir estás impidiendo en tu vida y que estás permitiendo y que estás protegiendo con el escudo de la arrogancia? ¿Ya perdonaste tu pasado? ¿Ya sanaste tu pasado? ¿Ya perdonaste no solamente al que te hirió, sino a ti mismo? Porque a veces es muy fácil decir, yo te perdono, pero la misma arrogancia nos hace pensar que a nosotros no nos pueden perdonar, porque es que mi error es tan grande que yo no merezco el perdón de Dios. Y eso es arrogancia. Eso es desconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completamente valedero para absolutamente todo lo que haya pasado en nuestra vida. ¿Qué no te has perdonado? Que en este momento te puede llegar a través de la arrogancia que nos está mostrando este rey. Quinto rey, vamos a hablar de Balac, el manipulador espiritual. Vamos a leer Números 22 del 1 al 6.
Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto que todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. Y el rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado a Egipto y me amenaza. Ven, por favor, y maldice a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Sobre Balac se encuentran muchos significados. Se encuentran que puede simbolizar el ojo, la vista, el mirar con discernimiento. Y también se encuentran significados que es el corazón. Entonces eso nos puede poner a reflexionar en dónde está en este momento tu visión y dónde está apuntando tu corazón. Balac puede representar el mundo cuando tus ojos están solamente mirando al mundo, a tu existencia terrenal. Y miremos cómo Balac reacciona. Ve el pueblo de Israel venir, pero en ningún momento el pueblo de Israel lo va a atacar. Sencillamente está siguiendo su paso hasta llegar al río Jordán. La palabra no nos dice que Israel atacó, pero Balac estaba muerto del susto y según él la mejor estrategia era llamar a alguien para maldecir al pueblo del Dios viviente. ¿En dónde estaba su vista? De seguro no estaba mirando a Dios, porque si no se hubiera dado cuenta de lo absurdo de su plan. Lo que definitivamente estaba allí era que él estaba mirando cómo, de una u otra manera, a través de algo espiritual, él podía vencer a este pueblo. Pregunta: cuando estamos en periodos de angustia, de prueba, de desierto, ¿hacia dónde mira tu corazón? ¿Hacia dónde están tus expectativas? ¿Estás mirando solamente el problema o estás mirando a ese Dios grande que te puede sacar del problema? Pregunta. Y por algo que me pasó y que creo que les comenté la vez pasada, en crisis financiera, ¿qué te puedes poner a mirar en crisis financiera? ¿La llamada del banco diciéndote que te van a embargar? ¿La llamada de X o Y persona diciéndote que no tienes cómo pagar una deuda? ¿Qué estás viendo? A muchos acreedores que sencillamente se vuelven algo grandísimo y que tú vas a decir: ¿y cómo voy a salir? ¿En dónde están en este momento tus ojos? En que la solución, ¿cuál puede ser? No, pues que me gane el baloto y empiezas a orar para que te ganes el baloto. Pero eso no es lo que Dios quiere. En una crisis financiera, lo digo en mi caso, la solución es decirle: Dios, yo no pude, no sé cómo hacerlo, pero aquí está mi crisis financiera. ¿Hacia dónde estamos viendo? Si yo me hubiera quedado en crisis financiera mirando al banco, en este momento no sé dónde estaría. Pero en mi crisis financiera miré a Dios y me apegué a su palabra, me apegué a sus promesas. ¿Hacia dónde estamos mirando? La escritura nos menciona que Balac le pagó a Balaam para maldecir a Israel, pero miremos el resultado. Números 24:10. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has vencido 3 veces.
Entonces, esas acciones que para Balac eran la solución para enfrentar a su pueblo, no sirvieron de nada, porque al contrario, lo que él pensaba hacer de maldición, Dios lo transforma en bendición. Eso sucede cuando tenemos los ojos puestos en Dios. Ahora, ¿qué hizo Israel? La palabra menciona que Israel ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando con Balac. Sencillamente, ¿por qué? Porque Dios tomó el control de la situación. En ningún momento dicen que Israel empezó y organizó su ejército. No, para nada. ¿Quién venció directamente a Balac? Dios. Porque Dios le dijo a su pueblo, Dios le dijo a Balac que jamás iba a maldecir a su pueblo y sencillamente lo respaldó. Esta es una guerra que ganó Israel sin haberla peleado. ¿Y cómo lo hizo? Recordemos lo que nos dice Colosenses 3:2. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Bueno, en este momento el pueblo de Israel ya está a puertas de cruzar el Jordán. ¿Y qué podemos ver de conclusión en el propósito? Cada rey que enfrentaron, lo enfrentaron con una sola cosa, reconociendo que dependen totalmente de Dios. Y así como en el mensaje de los 7 desiertos, la conclusión es que Egipto sale del corazón de Israel, en este momento creo que enfrentar a estos reyes nos sirve para que el pueblo de Israel aprendiera que las guerras se ganan mientras tengan una dependencia total de Dios. Conclusión. Vimos a 5 reyes que Israel enfrentó en su camino hacia la tierra prometida, antes de empezar con la conquista del territorio cananeo. Recuerden que la tierra prometida era lo que había pasando el Jordán. Sin embargo, al enfrentar a estos reyes, todo ese terreno quedó a disposición del pueblo de Israel. Y la palabra nos menciona que 2,5 tribus se quedaron a vivir en esos campos, pero no era lo que en su momento estaba previsto. Mas, sin embargo, como ellos vencieron a estos reyes, ellos logran tomar control de ese territorio. Recordemos a quién enfrentaron. Enfrentan a Amalek, el enemigo del espíritu, la duda interna que nos lleva a menospreciarnos, esa vocecita interna que a veces no podemos callar, que nos dice, no eres capaz, tú no vas a alcanzar. Él conoce tu debilidad y tú puedes vencer. ¿Y cómo se vence a Amalek? Enfrentando esa voz y adorando a Dios. Vimos a otro rey, el rey Arad, el que roba la identidad, el que a punta de fuerza pretende que olvidemos todo lo que Dios hace por nosotros y olvidemos todo lo que somos en Cristo. ¿Y cómo lo vencemos? Con fe, con dependencia de Dios, confiados en que cada circunstancia la podemos vencer si estamos completamente confiados en que Dios es el que tiene el control. Tercer rey, Sejón, el que bloquea el paso con guerra y con violencia, masacrando la agresividad. Sejón se nos enfrenta agresivo. ¿Y cómo lo enfrentamos? También siendo agresivos, pero con una agresividad que lo que hace es que toda la fuerza en la que en ese momento estamos enfocándonos, la vamos a dirigir sencillamente a que fluya la gracia de Dios. Cuarto rey, Og, el gigante del pasado, el que nos hace recordar aquellas cosas que tenemos pendientes y que nos hace decir, aquí estoy. Og, el rey que alimentamos nosotros mismos con nuestra desidia de no querer enfrentarlos. Esa fuerza que toma y que precisamente nosotros le damos al no decidir entregárselo a Dios. Quinto rey, Balac, el manipulador espiritual. ¿Y cómo lo vencemos? Con los ojos puestos en las cosas de arriba.
Cada uno de estos reyes representan una batalla que enfrentamos en el camino hacia el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero así como Israel los vence con la ayuda de Dios, nosotros también lo podemos hacer si avanzamos en obediencia, en dependencia a Dios, en fe y con el Espíritu Santo a nuestro lado. La conquista de la tierra prometida es una misión temporal y ya vimos varios pasos que el pueblo de Israel está dando en el camino a convertirse en lo que Dios espera de ellos. La palabra nos indica después que enfrentan a otros reyes y otros reinados al cruzar el Jordán, pero los vencen. Podríamos estudiar en qué fue lo que vencieron en ese momento y qué propósito se logró. Y finalmente, cómo alcanzan ese propósito de Dios. Conclusión: cada cosa que nos pasa en la vida, una crisis financiera, una enfermedad, un problema laboral, la pérdida de un ser querido, quedarnos sin empleo, qué sé yo. Por favor, siempre miremoslo como que detrás de eso hay un propósito. Una vez logramos superar todo aquello que les he mencionado, las personas que salimos después de esa prueba ya tenemos en nuestro corazón algo adicional. Yo les confieso, yo salí de mi crisis financiera dependiendo al 100% de Dios. Eso es algo que espero no perder nunca. Les pido que en todas las pruebas que hayan enfrentado, sin importar cuál sea, se sienten a analizar en cuál fue el propósito de esa prueba y se afiancen en ella para que sigan en el camino con su propósito. Les pido el favor de que se pongan de pie. Vamos a orar.